De ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con, acá, 16 minutos. Buenas tardes. Estamos de regreso hablando de personas con discapacidad, políticas públicas, lugares, apoyos, integración, inclusión de las personas con discapacidad a la sociedad. Esta tarde está con nosotros Jonathan Ávila, reportero de Reporte Índigo, y se suma a esta mesa, saludamos también con mucho gusto a Jorge Zul de la Cueva, columnista de Más por Más. Zul, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, es un gusto estar aquí, aunque tardecito, pero sin sueño. Bienvenido, muchas gracias. Nos decía Jonathan Ávila para definir discapacidad en Jalisco en una sola palabra, contrastes. ¿Tú cómo definirías Híjole, discapacidad? qué buena palabra. Pues sí. Sí me la agandalló, en realidad yo estaba pensando eso. No es cierto, pero... O un término también. Déjame pensar... ¿Cuál sería tu palabra? Discapacidad en Jalisco, centrándola en Jalisco. Difícil, voy a usar difícil. Porque no existen infraestructuras suficientes para ellos y hace la movilidad, por ejemplo, muy complicada. Vamos a calificarla como una situación difícil e incluso podemos agregar abandono, porque creo que hay un abandono por parte de las autoridades de sus obligaciones en esa línea. Ok, aquí les planteo este punto, dices, es difícil, hay un abandono, y lo poco que hay, ¿qué tan respetado es por la sociedad? Bueno, está el Centro CRIT. Ah, no, ese no es el gobierno. No, hay No, poco me refiero a respeto. respeto, por ejemplo, en cuanto a urbanismo en las calles. Cosas tan básicas como las rampas en las esquinas. Existen las rampas, a lo mejor no en todas las colonias, pero en colonias donde existen las rampas para que las personas en sillas de ruedas puedan bajar a la calle, o coches que estorban las banquetas y que no permiten el libre paso de personas con y sin discapacidad, lugares preferenciales. ¿Qué tanto lo respeta la sociedad? Lo que hay, ¿qué tanto lo respeta? Creo que me parece que en términos generales, al menos esos lugares preferenciales para estacionarse, me parece que sí se respetan de repente. ¿Se empiezan a respetar? La que no se respeta, inclusive por automóviles de instituciones, de medios y demás, es lo de las rampas en las banquetas, que es la de las esquinas. También me parece que limitar la infraestructura de personas con capacidades distintas, me gustaría tocar ese término, limitarlo a las rampas también me parece, no, yo lo entiendo, sí. Me parece que es como también un poco, como no enfocar muy también, o muy corto, porque inclusive puedes ver una rampa en una esquina, pero toda la banqueta está destruida, ¿no? Entonces, ¿cómo va a pasar la persona en silla de ruedas con una banqueta hecha pedazos, pero tiene la rampa en la esquina para poderse subir? En Enrique Díaz de León, por ejemplo, claro, hay rampas que van de acera a acera y hay rampas que te dirigen a Enrique Díaz de León. Sí. Entonces tienes que ir haciendo como esto, ¿no? Pero vamos a pensar en las personas con discapacidades visuales. También. Bien. Pues no tienen ninguna infraestructura, ¿no? Hay algunos semáforos en el centro. ¿Alguno? Y el tren ligero sí tiene señalética en braille y demás. Y se acabó. El sonido de las puertas también. La nueva ley de movilidad exige que las unidades de transporte tengan. Pero pues las unidades de transporte, ¿cuándo han cumplido un acuerdo, no? Sí, es inclusive, ¿no? Lo que mandata la ley a veces es muy limitada la sanción que se les aplica para que de verdad exista. Por ejemplo, en los camiones, ¿no? Ahorita ya las unidades, las nuevas rutas modelo, se supone que ya traen este elevador para las personas, por ejemplo, en silla de ruedas. Pero ¿qué ocurre también con las personas como ya lo decía Azul, en lo visual, ¿no? Las personas que no pueden ver, qué es lo que tienen que preguntar a una persona si es que está en la parada del camión. Oiga, espero este camión, ya viene. O preguntarle al chofer, oiga, ¿a qué hora me tengo que bajar? O me puede decir en dónde me voy a bajar. No hay como en términos de señal o de información. Si con sillas de rueda no se paran las unidades, ¿no? Se supone que el 10% de las unidades desde 2005 tiene que tener, no sé de dónde sacaron el mágico número de 10%, como siempre son, 10%, ¿no? Sí. O sea, son números alegres definidos por ninguna razón. Porque no es suficiente el 10%, aunque estuviera el 10% no de las unidades con... Y tendrían que ser todas. Claro. Sí. Porque todas son para todos, ¿no? Sí. Está raro. Sí, porque además... todas son para todos, sí. Y además de que luego no pasan todas las rutas, luego los camiones tardan muchísimo y de repente pasa uno y te tienes que esperar al tercero porque que pasó no traía la rampa. Y el que la trae no sirve. Además.
Las maquinitas estas que te suben y te bajan de las escaleras del tren ligero, que a veces sirven, son francamente infrahumanas, ¿no? Es decir, llega la persona en silla de ruedas, tiene que esperar porque está en otra estación, se lo traen, le suben esa cosa, lo voltean casi de cabeza y lo van bajando con la oruga. Sí, sí, sí. Es como medieval. Ya están empezando a construir elevadores, pero fíjate lo atrasados que estamos en tiempo materia de después? movilidad, ¿no? Y en materia de respeto a otras capacidades. O sea, tal cual, ¿por qué el 10% de las unidades para personas con discapacidades o capacidades diferentes? Inclusive en términos, me parece que de políticas públicas, el presupuesto que se les otorga a estos programas, ¿no? Apenas en este 2014, el presupuesto de discapacidad de 2013 a 2014 pasó de 5 millones a 20 millones, ¿no? Pero hay un teletón. Pero, exactamente. Por ejemplo, ahorita el presupuesto que se está discutiendo en el Congreso, hay una partida de 37 millones que va directito a Fundación Teletón, ¿no? Son como esos contrastes entre lo que se le da en donativos a una empresa privada Para un centro para CRIT. un centro CRIT, a lo que puede enfocar a distintas asociaciones que estén trabajando en ello o inclusive a los propios institutos que el gobierno pueda Tiene. tener a su cargo y que solo le dedicaba, al menos en este caso, porque ya en este 2013 se aplicó otro presupuesto, pero aplicaba 5 millones, ¿no? Ahora ya se lo aumenta a 20, pero ¿a dónde van a ir también? Y eso es para toda la ciudad. Van a ir a elecciones. Y Lo para todo el sabemos. estado. Sí, es para todo el Estado. Imagínate nomás, ¿no? O sea, es verdaderamente miserable la infraestructura. Y es que también en la semana se hablaba acerca de las estadísticas, ¿no? El INEGI tiene unas estadísticas de cuántas personas en México viven con algún tipo de discapacidad. Y en base a esas estadísticas es por lo cual se hacen los presupuestos, ¿no? Pero resulta ser, al parecer, según la voz de José de Jesús Gutiérrez, dice, pues que la verdad las estadísticas son números muy felices, son números muy, muy positivos. Se estima que incluso a nivel mundial, o bueno, por acá tenía el dato de México, ¿cuántas personas con Pues discapacidad? según eso se supone que aquí en 68,000 10%. personas en Ajá. Jalisco según el INEGI. Sí, y en todo México es así como que el 10% de los mexicanos viven con alguna discapacidad. Eso no quiere decir en automático que el 10% de las unidades se ajusta, ¿eh? No. Y entonces, en base a estas estadísticas y estos números, se destinan los presupuestos. Bueno, ¿Seguro? pero si estos números no representan la realidad, porque al parecer hay más personas con discapacidad que no están reportadas en los censos del INEGI, pues obviamente el presupuesto es más bajo porque, entre comillas, pues es que no se necesita tanto, ¿verdad? No es cierto. No es cierto. O sea, ¿Qué eso no es cierto? Eso es un error de base. El ¿Qué? planteamiento es una trampa. Se necesita porque tiene que estar aunque haya un invidente en todo el país. Sí, pero ¿cuánto destinas? Claro, pero si te reportan, hay un invidente y en realidad hay 10 invidentes. No importa. La infraestructura tiene que estar Para para todos. uno o para 1000. Es decir, Claro. la ciudad tiene que funcionar para todos. Sí, porque ese Sí. uno de todos modos va a estar transitando Eso por las todos tiene que lados. andar calles, va a por estar todos lados, tomando el camión, sin claro. ninguna bronca. Entonces, no importa cuántos haya. Hay un error en la asignación de presupuestos porque claramente no ajusta para la No, infraestructura. claro que hay error, sí, definitivamente. Pero la idea de asignarlos con base a números ya es un error. Tal cual, aunque hubiera uno, tendría que haber todo perfectamente bien y funcional, porque qué tal que viene un turista, ¿verdad? Qué vergüenza. Por un turista, no por los habitantes No, es de un la ejemplo. ciudad. Es decir, aunque no hubiera claro, ninguno, tendría que existir infraestructura para todos por si un día nace uno. Entonces, no se trata de cuántos hay, se trata de que la ciudad debe funcionar. Y ahí es no funciona. cuando las historias se vuelven números, ¿no? Entonces, en base a números, nosotros vamos a accionar. No nos va a preocupar si existe uno, a menos de que existan 10, ¿no? Y que esos 10 ya empiecen a decir que les falta infraestructura, ¿no? Me refiero a términos de cómo las cifras sirven también un poco como justificación para decir no estamos haciendo lo suficiente o estamos haciendo poco porque son pocos los que Personas que existen con pertien- discapacidad, Ajá. que viven. Entonces, me parece ahí, como lo señalaba Azul, la trampa que puede existir entre una obligación que debe de cumplirse porque son los derechos que tendrían estas personas, porque deben de tener una vida, al menos en términos como socialmente coloquiales, pues normal, ¿no? Que no me gusta el término, pero una vida cotidiana como la que puedo tener yo, como la que puede tener Zul, como la que puedes tener tú, ¿no? Entonces, me parece que ahí
que se justifique un poco la cifra y Destinar el presupuesto, pues ahí me parece también delicado, ¿no? Creo que se hablaba de que Jalisco estaba en los principales lugares de personas 26 con millones. discapacidad. Según eso, perdón, no, ¿sí? te eché mentiras. No. Según eso, Discúlpame, 68 mil. se supone, dice Almaguer, en términos de trabajo, cuando estaba El hablando señor que de... está en los dibujitos de que no habrá crimen y eso, el que está Claro, con las pinzas en las dice paredes él que hay vistosas. 500,000 jaliscienses que padecen alguna discapacidad. Esa es la cifra que da él en términos de No trabajo. sé de dónde la sacó. Y de dónde la sacó, ¿no? Pero es lo que... Hay una cifra que da un secretario, ¿no? De trabajo, de la que aparte dice que hay 59% que no tienen empleo, por ejemplo, ¿no? De esos 500,000 De esos que 500,000 no tienen empleo. Pero bueno, en términos de lo que son las cifras y las políticas públicas, existen las justificaciones de números, de cifras, de que la infraestructura no se hace porque son pocos, de que si no son muchos. Me parece que no sé si hacen falta políticas públicas o hacen falta que de verdad por parte, al menos en este caso, el gobierno del Estado se enfoque más en lo que debería de ser una verdadera política pública, porque hay una visión muy asistencialista, ¿no? Ese programa de Jalisco Incluyente, que su primera etapa es, por ejemplo, regalar aparatos auditivos y sillas de ruedas, ¿no? Pero ¿dónde está la visión a largo plazo, ¿no? La inclusión a la vida cotidiana, a una vida común, a una vida en donde se puedan sentir cómodas estas personas, ¿no? Sí. Me parece, sí, que es una buena estrategia regalar sillas de ruedas Existe para la gente necesidad. que tenga Ajá. esa necesidad. Los aparatos auditivos también me parecen, tengo familiares que tienen un aparato y por supuesto que lo necesitan, facilita mucho la comunicación, pero también esto de regalar y dar, como si no necesitaran un trabajo o si al salir a la calle la silla de ruedas le va a pasar, va a volar por esas banquetas, también me parece demasiado, pues no equivocado, pero sí desviado, ¿no? Incompleto. Tenemos que ir a nuestro segundo corte, ya nos avisó Zul, así que vamos rápidamente. Son las 5 de la tarde con 28 minutos. Estamos con Jonathan Ávila, reportero de Reporte Índigo, y Jorge Zul de la Cueva, columnista de Más por Más. Estamos hablando de personas con discapacidad, políticas públicas, gobierno, urbanismo, necesidades, asistencialismo, ya comentaba también Jonathan, y es momento de ir a nuestro segundo corte. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos.